Muy buenas noches y bienvenidos en este lunes 11 de octubre. Qué gusto que nos esté acompañando una semana más. Qué placer realmente. Y si está cenando a esta hora, pues yo le digo buen provecho, disfrute sus sagrados alimentos y también disfrute de esta entrevista, criterios. Vamos a tocar un punto bastante importante que es necesario que todos tengamos ese interés. ¿Qué sucede en este sector? El sector docente, el sector público. Es importante que lo manejemos, pero antes, esta semana les estaré acompañando su servidor Fernando Erazo en Criterios, así que vamos a darle de lleno. Tengo el agrado de saludar, buenas noches, al licenciado Paz Cetino, dirigente magisterial. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, don Fernando Erazo, un gusto estar con usted y estamos a la orden. Perfecto, perfecto. Y entramos de lleno, licenciado. Hay un punto que es medular, la situación de las pensiones de los docentes. ¿Cómo estamos con eso? Sí, es un tema que se ha venido manejando desde, bueno, nosotros como sector docente lo pusimos en la agenda de la discusión a partir del año 18. El 2018. Justamente cuando conocimos todos los estragos que causó la última reforma previsional. Okay. O sea, la última reforma previsional que la clase política ya un poco extinta, ¿verdad? Que la gente la castigó y la sacó, en realidad cometió una barbarie con los trabajadores. Nos cambió la fórmula de cálculo de pensiones y la tasa de reemplazo que antes mis compañeros, mis colegas, haciendo lo mismo que nosotros, trabajando los mismos años, todos en igualdad de condiciones, tenían una tasa de reemplazo del 65, 70 y podía llegar hasta el 80%. Y a nosotros, después de esa reforma, nos condenan a recibir tasas de retorno equivalentes al 25 al 30% del salario básico regulador. Estamos hablando de la reducción que ha sido un 50%. Ah, sí, es más del 50%. Es más del 50%, señor Erazo. Y eso condenó a miles de trabajadores que no se han pensionado a postergar su vida laboral, a envejecerse y a morirse algunos en las escuelas. Bueno, con esto de la pandemia se están muriendo muchos. Y otros que ya no podían seguir por su situación de salud, por lo que sea, bueno, están condenados a aguantar hambre con esas pensiones, porque imagínense, nosotros terminamos nuestra vida laboral con un costo de oportunidad de $1,000 aproximadamente. $1,000. $1,000. Eso gana el maestro después de 30, 35 años de servicio. A eso es lo más que aspira un profesor en este país. Entonces, si yo tengo presupuestada mi vida con $1,000 y al final del tiempo me dicen muchas gracias, señor Cetino, pensiónese, le vamos a dar $300 o $304 de pensión. Eso en realidad es una situación muy complicada. Nadie puede sobrevivir con esa pensión. ¿Actualmente de cuánto es la pensión, licenciado? La gran mayoría de maestros, están recibiendo pensión mínima, $304. 304. Era hasta el año pasado era de $207. $207 con 60 centavos. ¿Y ahora se hizo el aumento? La aumentaron a $304. A pesar que también se aumentó el salario mínimo. Es equivalente al salario mínimo, la pensión. Eso ha dado un pequeño respiro a los que tenían pensión de $207. Por eso fue el aumento. Pues en realidad la pensión mínima ya era tiempo de revisarla. Es que hay periodos que hay que revisar la pensión, porque eso tiene que ver con la inflación de precios y todo el costo de la vida. Sí, claro. ¿Alrededor de cuántos maestros estamos calculando que están pensionados actualmente? Bueno, yo no le podría decir qué cantidad de personas están pensionadas actualmente. Lo que sí le puedo asegurar es que todas las personas, todos los maestros que se pensionaron a partir de octubre. ¿De octubre de este año o del año pasado? Del año 17. Del año 2017. De octubre del 17 hacia acá, el 95% de esas personas reciben pensión mínima. Estamos hablando que son casi 4 años, un poquito más, que están recibiendo una pensión de 300. Están sobreviviendo. Iniciaron con 200. Iniciaron con 207 y ahora están recibiendo 304. O sea, las están matando de hambre. Esa es la verdad, las están matando de hambre. Y ese tema, ese problema, que es en realidad un drama humano, se le sigue tratando con frialdad. Hay que esperen.
En realidad, cuando uno ya está viejo, nadie se acuerda de uno, ni siquiera el Estado mismo para el cual ha trabajado. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que esta cantidad de profesores nos están pidiendo a nosotros que en el marco de una posible reforma al sistema previsional, hombre, que los consideren a ellos. Y es que así debe de ser. Bueno, de hecho, el 15 de septiembre yo recuerdo las palabras del presidente en una cadena nacional que se iba a hacer una reforma para una pensión digna. Sí. Esto engloba también a los maestros que están pensionados. Para hacer una pensión digna, ¿qué se necesita, licenciado? A ver, uno en estos casos tiene que ser lo más franco posible. Okay. Ellos han hablado de un proyecto de pensiones, de una reforma integral de pensiones. Así es. Eso es lo que han dicho, una reforma integral de pensiones. ¿Qué significa una reforma integral de pensiones? Significa atender dos segmentos de la población. El segmento contributivo, que somos nosotros, así es, los que estamos pagando mensualmente para contribuir a construirnos nuestra pensión. Ese es un sector, sí, para lo cual nosotros hemos hecho propuesta concreta. Y el otro sector, que es el más grande sector de la población, que es el 75%, que es el sector no contributivo. Cuando hablamos de una reforma integral de pensiones, hablamos de los dos segmentos. Sí. Ahora, ¿cómo financiar la pensión, por lo menos pensión mínima, al sector no contributivo que resulta ser el 75% de la población? Esa es una situación muy complicada. Efectivamente, señor Erazo, nosotros desde el año 19 trabajamos una propuesta, sí, de cómo reformar el sistema de pensiones. La trabajamos en función de resolver el problema al sector contributivo. No hicimos propuesta para resolver el problema al sector no contributivo. El 75%. Y a ese 75%. Y esta propuesta que nosotros hicimos en el año 19, esta propuesta que nosotros hicimos en el año 19, estaba diseñada para resolver la problemática antes de esta legislatura. Okay. En ese momento. Sí, sí. Entonces nosotros lo que hicimos en ese momento es tener como la información suficiente de, por ejemplo, nosotros tenemos la población no pensionada que genera derechos. O sea, la propuesta nuestra tiene toda la información necesaria, y así, modestia aparte, se trabajó con una mesa técnica, lo que se conoce como la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, de la cual mi organización, Bases Magisteriales, es miembro. Okay. Entonces trabajamos esto. Esta es la única propuesta que tiene estudio actuarial, porque aquí hay una cantidad de propuestas de muchos sectores, sí, sí, pero ninguna tiene estudio actuarial. Y si una propuesta, si usted dice que quiere que le den una tasa de retorno del 75%, que es la propuesta nuestra, entonces yo no puedo decir quiero que me den el 75% de la nada. No, yo tengo que decir cómo vamos a pagar eso. Y sí, esa es la virtud de la propuesta nuestra, que nuestra propuesta tiene los flujos actuariales. Entonces se ha trabajado un modelo matemático, no estamos hablando en el vacío. Y como yo lo he dicho en otros foros, no nos estamos sacando de la manga de la camisa, sí, o de buenas intenciones lo que queremos que le den a los trabajadores. Si nosotros le decimos o le dijimos a la vieja Asamblea Legislativa, ahí quedó todo ese archivo, ahí quedó toda esa propuesta, le dijimos que podíamos pagarle pensiones al sector contributivo, sí, con edades cumplidas y 25 años de trabajo, el 65% de su salario básico regulador. Y los trabajadores que con edades cumplidas y trabajen 30 o más años de servicio, entonces podíamos darle pensiones del 75% del salario básico regulador. Eso nos dicen los estudios actuariales. Entonces, ahora, la propuesta está ahí, al igual que están otras propuestas. ¿No está en el archivo? Pues ellos archivaron todo, pero me imagino que así como pasó con la ley del agua, que archivaron todo, pero que después hicieron un híbrido de todo lo que había, lo mismo puede pasar con el tema de pensiones. El problema es la metodología que están utilizando para consultar los sectores. ¿Cuál es la metodología? Pues es rara, es bastante rara. ¿Ya se consultó a la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna? Este gobierno
ni con aquella marcha que hicimos el 31 de enero del 2020, que fue una multitudinaria marcha, ni porque hicimos esa movilización, nunca se nos quiso recibir para escuchar esta propuesta, para explicarla, así como le explicamos a la Asamblea Legislativa anterior. Y todo parece que hay que ser amigo de un ministro para estar en esa mesa de consultas, o comprometerse no sé con quién o a qué para estar en esta mesa de consulta. Me parece que es irresponsable buscar una representación de ese tipo, porque nosotros somos muy respetuosos de los políticos, independientemente de los defectos o las virtudes que tengan, pero ellos tienen que ser respetuosos también de nosotros. Me llama mucho la atención lo que menciona el licenciado, el hecho en que lo dice, hay que ser amigo de un ministro, sí. Pero este sector, hay un ministro, hay una ministra, que es la ministra de Educación, que tendría que velar por cada uno de ustedes. La ministra de Educación en este tema no se involucra nunca, ni se ha involucrado nunca. Nosotros le hemos hecho llamados así directos, ahí en la mesa con ella, y le hemos dicho que ponga sus oficios para agilizar el tema, la reforma de pensiones, por el drama que esto está causando y por el daño que le está causando a la educación del país. Pero lo que sucedió el jueves pasado es que en Casa Presidencial apareció un concierto de sindicalistas, ¿verdad? Dice dando aportes sobre el tema de pensiones, pero yo pude ver sindicalistas ahí, dirigentes sindicales ahí, que su membresía son 50 gentes. Ese es un dirigente sindical que tiene una membresía, tiene un sindicato con 50 afiliados. Hombre, y dejar todo el sector docente, que somos 43,000 profesores, más de 43,000 profesores, y cada uno de nuestras representaciones puede tener arriba de 5,000 afiliados, no considerarlas para pedirle su opinión al respecto, me parece que ese método no funciona. Debemos construir una reforma de pensiones que de veras tenga que atender las necesidades de todos los sectores de trabajadores. Ok, perfecto, licenciado. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambie, que seguimos hablando sobre este tema importante para toda la población. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por seguir en sintonía. Estamos conversando con el licenciado Paz Cetino, él es dirigente magisterial. Licenciado, estamos hablando sobre la situación de las pensiones de los docentes y me llama mucho la atención, y de hecho lo estábamos hablando tras de cámaras, ¿cuál es la población o el porcentaje de población que aún no está pensionada y la que está próxima a pensionarse? Bueno, según los datos que nosotros tenemos, sobre los cuales se basó el estudio matemático, el estudio actuarial, la población no pensionada que generará derechos en el sistema de pensiones es alrededor de 1.616.000. 1.266.000. Estas personas en los próximos 25 años van a generar derecho a pensión. Sobre estos datos se basa el actuario para hacer la proyección de cuántos se irán, por ejemplo, cada año. Cuántos van saliendo del sistema. No es que este 1 millón va a pensionarse. No, estos generan derecho a pensión en los próximos 30 años. Acuérdese que uno tiene que trabajar por lo menos 30 años de servicio, ¿verdad? Mientras llega a la edad de 55 las mujeres y 60 los hombres. Hoy, que en el sector docente se ingresa un poco más tarde a la docencia, sí se trabaja menos. Pero
los próximos 20, 25 a 30 años vamos a tener esa población. ¿Y de los que están pensionados? La población pensionada está por 175.530 personas. Entonces, con estos datos, nosotros podemos darnos cuenta o proyectar el sistema en los próximos años, para los próximos 25, 30, 40, 50 años. Entonces, yo espero que en Casa Presidencial se tomen en cuenta las propuestas que tienen robustez actuarial, porque si no tienen robustez actuarial va a ser un problema. Podemos crear una propuesta que dentro de poco tiempo colapse, y no se trata de eso. En estos días no se ha programado como un llamado a la ministra o incluso a Capres, licenciado. Tengo entendido que el jueves pasado se reunió un buen grupo de dirigentes sindicales en Casa Presidencial. Ya se manejaron algunos elementos que pueden contener la próxima reforma. ¿Cómo cuáles elementos? Y me imagino que no ha sido presentado, por ejemplo, la propuesta que nos estaba mostrando en esta noche. No. Yo no sé si ellos sacaron del archivo esta propuesta. A nosotros no se nos ha dado la oportunidad como sector docente o como mesa de trabajo por una pensión digna, porque allí no solo hay docentes en esta mesa, sino que hay otros tipos de sindicatos. Okay. Pero sí, nosotros hicimos un esfuerzo, ¿verdad? Ahora, ¿se va a considerar o no se va a considerar? Ya depende de ellos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como sector docente? Siempre lo hemos dicho. Uno, el esfuerzo actuarial que se hizo es para demostrarle a los políticos que nosotros podemos tener una pensión que va desde el 65% del salario básico regulador hasta el 75%, que sí se puede pagar eso. ¿Cómo se lograría eso, licenciado? Con básicamente dos elementos que son claves. Ok, ¿cuáles son? Manteniendo el mismo sistema privado, si se quiere hablar así. Uno, bajarle la comisión que cobran las AFP por la administración de nuestro dinero. Las AFP te están cobrando el 1.92%. Reducir ese 1.92%. Hay que bajárselos y pagarles 1.40, que ese es el punto de equilibrio. Okay. Si haces esa reducción, puedes pagar esta tasa de reemplazo del cual estamos hablando. Dos, no es justo que los gobiernos en este país presten el dinero de los trabajadores, de nosotros los trabajadores, y nos paguen un 3.4, un 3.5 de interés, cuando a la banca multilateral, a cualquier otro organismo le están pagando el 6%, 7% y hasta más. Nosotros hemos perdido más de 3.500 millones por esa baja en el interés de esos préstamos. Mire lo que pasó toda la década del FMLN, cuando cayó la tasa LIBOR. A nosotros nos pagaban el 6.75 aproximadamente. Cuando cae la tasa LIBOR, nos quedan pagando el 1.26. Y los gobiernos de ese momento, en vez de inmutarse, de decir, hombre, los trabajadores van a ser afectados en esto, agarraron más dinero porque era dinero regalado. Si nosotros bajamos la comisión que se paga a las AFP y logramos que el gobierno los pague por lo menos el 5.5% de interés por el dinero que utiliza de los trabajadores, nosotros garantizamos mejores pensiones. Eso es manteniendo incluso el sistema privado que se tiene. Okay. Pero nosotros como trabajadores hemos dicho que el sistema privado de pensiones en este país ha sido un fracaso, y no solo en este país, ¿por qué ha sido en todos los países del mundo. Es que desde que se privatizó el sistema de pensiones, se empezaron a desplomar las pensiones, al grado tal que ahora llegan a montos con los cuales no puedes enfrentar la vida. Entonces se ha llegado el momento de cambiar el sistema, el modelo. Nosotros siempre dijimos, como trabajadores lo hemos dicho en todos los foros, a nosotros nos gustaría que se nacionalice el sistema de pensiones. Que se nacionalice. Pero eso sí, no vayamos a volver a administrarlo con el viejo INPEP o el viejo IS, porque algunos de nosotros que ya tenemos más años o ya tenemos canas, nos recordamos de todas
todas las cosas de corrupción que pasaron en esa instancia. De hecho, licenciado, el borrador que fue presentado al presidente por el vicepresidente Félix Ulloa, hay un apartado específico en cuanto al manejo de las pensiones, que se vuelve estatal. Sí, es que es el Estado el responsable de pagarte las pensiones. La obligación de la previsión social es del Estado, no es de la empresa privada. No, la empresa privada surgió para hacer negocios y para tener ganancias. Por eso es que estamos tal cual estamos ahorita. ¿Usted cree que esas dos empresas se inmutan porque hay gente viviendo con $207 con $304? No, no se inmutan. Y los políticos que en un momento llegaron hasta ser financiados por ellos tampoco. Mejor les preparaban las leyes a su medida. ¿Qué es lo que sucede hoy? Dijimos entonces, iniciemos. Debe nacionalizarse. Nacionalizarla. Pero no regresemos al viejo IS ni al viejo imperio. Hay que crear un ente autónomo, dijimos nosotros, donde los trabajadores por primera vez tengan representación. Y ahí es donde se habló de crear un instituto autónomo de previsión social, un banco de los trabajadores, como quiera llamarse, el nombre no importa. Pero que sea un ente autónomo destinado para el manejo de las pensiones. Y ese ente autónomo sea público. Tiene que ser un ente autónomo. Y las características de una entidad autónoma es que participa el gobierno como tal, participan los trabajadores, porque somos los que aportamos, sí, claro. Y los empleadores, que son los que también aportan. En ese momento nosotros estaríamos dándonos cuenta a ciencia cierta cómo es que están utilizando nuestros fondos, qué está pasando con nuestros dineros, si se están invirtiendo en los nichos que realmente son productivos. Entonces parece que esta figura del ente autónomo, ¿sí?, es un consenso de todos los sectores de trabajadores, porque estamos hartos del sistema privado, no nos responde. Y parece que esa figura ya cobra fuerza. Digamos que ya tenemos el primer paso. Entonces, parece que ese es como el primer consenso sobre el cual vamos aterrizando, pero hay un problema, donde sí estamos no estamos en concordancia en los porcentajes de reemplazo, o sea, el monto de la pensión, porque hay algunos proyectos que andan ahí girando irresponsablemente, que hablan del 55%, otros hablan del 60%, otros hablan del 70%, y no debemos perder de vista, señor Erazo, que las pensiones en los próximos 5 años, si a mí me entregan una pensión hoy, en 5 años esa pensión voy a tener serios problemas con los montos, porque el nivel inflacionario cada día que pasa va más alto. Entonces tendríamos que hablar sobre un incremento gradual cada año. En efecto, nosotros lo que hemos propuesto es que con números, con base actuarial, se puede pagar el 75% del salario básico regulador. Y ahí vamos a definir si el salario básico regulador se va a calcular en los últimos 3 años, o en los últimos 10 años, o el último salario que recibe el trabajador. Eso se define en la mesa. Lo cierto es que nosotros estamos creyendo que debe mantenerse el 75%. Y ya vimos que se puede. Y el modelo matemático nos dice que sí. Y no nos puede venir a decir alguien, tiene que rebatir con el actuario. Y eso es el problema que hay aquí, que no hay actuarios trabajando esto. Nosotros tuvimos la dicha de tener la colaboración del doctor Castillo, que es uno de los actuarios que más conoce sobre sistemas previsionales. Pero parece que los políticos están hablando solo con economistas, y con algunos economistas que ya rayan, que a nosotros no nos inspiran ninguna confianza, porque estuvieron trabajando en el proyecto de ley del año 17, en el decreto 787, que fue el fatídico decreto que nos condenó a pensiones de hambre. Ahí estuvieron esos economistas y dijeron que estaba bueno lo que hicieron. Entonces no tenemos confianza en ellos. Ok, licenciado, nos vamos a ir a la siguiente pausa. Al volver seguimos hablando de esto porque está muy importante, y además todos deberíamos de conocer esto, cómo está el sector docente luego que ya dio su servicio y es momento de pensionarse. Recibe una pensión digna. En todos estos minutos que nos ha escuchado, haga su propio juicio. Ya volvemos.
Sigamos conversando, amigos televidentes, y gracias por estar en sintonía de Canal 8. Estamos conversando con el licenciado Paz Setino, dirigente magisterial. Licenciado, la semana pasada mencionábamos que se tuvo una reunión en Capres con diferentes sindicales, precisamente del sector docente. ¿Qué fruto surgió de esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Se tiene ese dato? ¿Qué pasó en esta reunión? Bueno, tenemos alguna información, no tenemos toda la información porque debo de decirlo, lo repito, el sector docente no estuvo representado en esa reunión y eso es lo preocupante. Por eso yo les pido mucha responsabilidad de cómo se está manejando esta consulta. Ajá. ¿Qué sectores sí estuvieron entonces? Ahí estuvo el sector salud, estuvieron sectores de trabajadores de Corte Suprema de Justicia, ellos dicen que hubieron más de 70 sindicatos. ¿Y educación? El problema es que como que olvidan que el Ministerio de Educación tiene más de 43,000 trabajadores y que este sector deben de escucharlo. Es más, fuimos nosotros los que pusimos la lucha por el tema de pensiones desde un inicio, por eso es que tenemos una propuesta construida. Pero parece que esa reunión no sirvió más que para convencer a los sindicalistas que estuvieron ahí de que el gobierno no tiene la propuesta y que no iba a cumplir con la promesa de presentarla el 15 de octubre. Una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Porque el gobierno, el presidente Nayib Bukele, el 15 de septiembre, en la cadena que hizo, sí, dijo que en un mes presentaba la reforma de pensiones. Así es. Entonces un mes es el 15 de octubre. Y ahora, después de esa reunión, les dicen que no tienen todavía y que va hasta el 30 de octubre. Imagínense usted un tema tan delicado como esto, sí, que es de vida o muerte, que es la vida de la gente que está ahí. Entonces se tira para el 30 de octubre, para finales de octubre. Ahora salen otros, ya hay unos sindicatos ahí dando declaraciones que ellos han hecho otra propuesta y que se la han hecho directamente al presidente y que esperan que al final del mes les diga cuál es la respuesta. Yo, sí me preocupa. A mi sector docente sí le preocupa que no sean escuchados todos los sectores. Ojo, identifiquen dónde está la fuerza laboral con mayor representación y no pierden nada con escucharlos a todos. Ese es el sentido, esa es la lógica de la democracia. Si quieren construir algo que perdure en el tiempo, pues tiene que tener los consensos de todos los sectores de trabajadores. Pero no es posible que un sector, un ministerio en este país, que tiene 4 veces o 5 veces más lo que tiene la Corte Suprema de Justicia, no es posible que a los sindicalistas que tienen 5,000 o 6,000 afiliados no se le llame, pero sí convocan a los que tienen 50 o 100 personas afiliadas. Con eso no se puede hacer. Miren lo que pasó en el año 17, la reforma del 17. ¿Con quién consultaron esa reforma? ¿Qué trabajadores le dieron el aval a esa reforma? Un movimiento que se llamó Contradefoc, que en su mayoría eran sindicatos de la construcción. Nos llevaron de encuentro por eso. Hoy lo que queremos es que se consulte a todos los sectores y con el mismo respeto que nosotros le debemos a la clase política, pues que los políticos nos vean así como tales, como trabajadores, no nos quieran ver como marionetas de partidos, no, véannos como trabajadores, así como el empresario debe ver al sindicato ahí en la empresa. Nosotros no vamos como decimos, a empeñar el alma a partidos o a gobiernos, no, somos trabajadores y nuestro propósito es que los trabajadores tengan las mejores pensiones. Termino con esto. Sí. Nosotros sí estamos totalmente en acuerdo que se cree el ente autónomo. Ya dijimos cómo financiar las pensiones del sector contributivo. Sí, claro. Y estamos en total desacuerdo en que vayan a querer aumentarlos la edad para pensionar. Esa medida paramétrica para nosotros no debe tocarse, porque nuestros flujos actuariales dice que se puede pagar el 75% de tasa de reemplazo sin elevar la comisión que pagamos actualmente y sin elevar las edades. Ok, perfecto, licenciado. Para concluir con ese tema,
¿qué es lo menos que podríamos esperar de las autoridades entonces, antes de llegar al 30 de octubre, ya que se va a aplazar la presentación de esta reforma integral al sistema de pensiones? ¿Qué es lo menos que podríamos esperar? Estamos dudando el método que van a seguir, porque fíjese que ellos dijeron que habían encontrado dos problemas macros, grandes, que era ley de agua y ley de pensiones. Ok. A nosotros nos hubiese gustado que el mismo método que se utilizó con la ley del agua se utilice con el tema de pensiones. Ellos hicieron una propuesta y la mandaron a la Asamblea. Sí. Los diputados de la Asamblea Legislativa empezaron a escuchar a todos los sectores que tienen interés en esto. Ese es el método correcto. Pero aquí parece que la cosa va al revés. Casa Presidencial está llamando a los distintos sectores para elaborar una propuesta. Ese ya es un método que puede ser válido, sí, puede ser válido, pero lo que no nos cuadra, como decimos nosotros, es que no estén escuchando a todos los sectores interesados en esto, y el sector docente es un sector interesado. Habría que esperar que llegue, de hecho, al primer órgano de Estado. Recordemos que para una reforma tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Eso sería lo correcto, que sea la Asamblea Legislativa la que escuche a todos los sectores interesados en este tema. Okay. Utilizar el mismo método que se usó con la ley del agua, que ya va de salida. Sí. Y ha habido mucho consenso. Ok, perfecto. Licenciado, hay un tema que también es importante que lo abordemos, la proyección para el presupuesto del año 2022. ¿Qué opinión tenemos sobre esto, licenciado? 1.470 millones de dólares se estiman para el sector educación para el 2022. Más que todo, proyectado para la infraestructura de las escuelas. Y creo que esto nos da paso a lo que mencionábamos sobre darle unos mejores beneficios al sector docente con la cuestión de una clínica para el sector magisterial. Fíjese de que una de las cosas que hay que reconocerle a este gobierno, Sí. en el área educativa, es eso. Ellos desde que entraron hicieron incrementos sustanciales al presupuesto de educación. Okay. Cuando ellos llegaron al gobierno, se invertían 930 millones de dólares en educación. 930 millones. De eso pasaron a 1.300 millones. Sí. ¿Ok? Y hoy llegan a 1.470 millones. O sea, del 3.4% del PIB, hoy llegan al 5.1% del PIB. Esto es aplaudible. Eso es lo que nosotros veníamos exigiendo de años, que se invirtiera en educación más y de manera sostenida. Es lo que están haciendo. Sí. Alguien me diría, eso no es suficiente. Sí, pero es una proyección que se va dando sostenidamente en el tiempo. Hay una diferencia entre 1.300 y 1.400 millones, son 124 millones arriba. Sí. Y hubo un estudio, se hizo un estudio hace ratos, que se decía que se deberían de invertir esa cantidad al año para llegar dentro de 4 o 5 años a la media nacional de inversión en América Latina. O sea, así vamos bien. Y usted tiene toda la razón. Toda la razón. La mayor deuda que tiene, el mayor problema que tiene el Ministerio de Educación es la infraestructura. Escuelas que ya no, que son un riesgo que lleguen los niños. Okay. Es que están abandonadas. Y hace 20 años. Hay escuela que ya tiene su vida útil, se acabó. Entonces, ellos van a invertir una buena cantidad de este dinero en, ¿cómo se llama?, en infraestructura. ¿Qué no vemos nosotros claro? Mire, el sector docente no ha sido reivindicado como nosotros esperábamos. Le voy a poner un ejemplo, señor Erazo. Sí, dígame. Yo ingresé a la docencia hace 37 años, 1984. Desde ese momento yo estoy ejerciendo la docencia. Y la he ejercido en todos los niveles del sistema, hasta en el nivel superior. Cuando yo ingresé a la docencia, ya existía la exigencia de los docentes a tener un hospital magisterial. Porque en este país hubo un hospital magisterial, el Hospital Roma. Antel Roma fue el hospital de los maestros en un tiempo. Y se vino la guerra, asociaron que los maestros eran revolucionarios, revoltosos, y que por ello se hizo la guerra, y les quitaron los privilegios, les quitaron ese derecho, ese beneficio. Ese hospital. Tenemos 40 años de estarle exigiendo
a los gobiernos. Se lo exigimos al gobierno del PDC, se lo exigimos a los 4 gobiernos de Arena, se lo exigimos a los 2 gobiernos del FMLN y se lo seguimos exigiendo al actual gobierno. 40 años de estarles pidiendo un hospital magisterial. ¿Y sabe cuál es lo irónico? ¿El qué, licenciado? Que se anunció como sorpresa el hospital de los animales primero que el de los profesores. Eso para mí, le digo, es chocante, porque yo enseño a los alumnos y así me enseñaron, así aprendí. La Constitución de la República dice que la persona humana es el principio y fin del Estado. Y primero se hubiese hecho el hospital de los profesores para después hacerse el hospital de los animales. Esto, podríamos decirlo así, a los salvadoreños no ha caído en gracia al sector docente. Para los que tenemos conciencia crítica, para los que venimos haciendo lucha de años y que nos envejecimos haciendo lucha para mejorar las condiciones, porque aquí nada te dan de manera voluntaria, tenés que arrancarlo a pura lucha. Para los que hacemos lucha todos los días por mejorar las condiciones del sector, sí, eso fue un desatino. Qué bien por los animales, pero qué mal por el sector docente. Porque cuando usted invierte en la salud de los docentes, usted lo que está es saneando el sistema educativo. Mire, señor Erazo, nosotros tenemos un programa, un instituto autónomo, ¿sí?, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que es lo que nos da a nosotros el programa de atención médica. Nosotros tenemos buena atención externa, buena consulta externa, pero no tenemos hospitales. ¿Sabe qué nos toca a nosotros? Escoger entre lo peor, entre el Hospital Rosales, el Hospital Sacamil o el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Cuando un profesor se enferma y requiere de hospitalización, tiene que irse al hospital público. Y es más, pagamos porque se nos atiende en el hospital público. Y además pagamos renta y me descuentan para el programa de salud. De veras les digo, para mí, quizás en lo personal y por las llamadas que he recibido, no fue de buen gusto escuchar esa noticia. Yo creo que los maestros se merecen un mejor trato y estamos esperando que nos den una sorpresa de ese, así como la que le dieron a los dueños de los animales, porque los animales no entienden. Ok, perfecto. Licenciado, nos vamos a la siguiente pausa para aprovechar ya los últimos bloques que nos quedan del programa, así que no nos cambien, ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 8. Seguimos conversando con el licenciado Paz Cetino, dirigente magisterial. Licenciado, hay algo que no podemos dejar de lado y es que también hay que saber vivir ya con esto. La pandemia, la situación por la COVID-19 afectó grandemente al sector docente. Incluso quiero traer a acotación unas palabras del ministro de Salud. No dejemos de enviar a los niños a las escuelas. Esto lo dijo hace unos días en relación al aumento de casos que hubo y que hay, por cierto, en el país, de contagios y muertes, y que el año escolar seguirá semipresencial. A petición del sector docente que se regresara a las clases virtuales, no se va a regresar. Sí, fue a nuestro entender, la respuesta que se dio a nuestra petición fue desatinada por parte de la funcionaria o de los funcionarios, porque también tengo entendido que esa fue decisión colegiada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Así es. Lo cierto es que desde el día que nosotros le pedimos a la ministra de Educación que se cerraran las escuelas y que nosotros íbamos a seguir el trabajo en línea, así como lo estamos haciendo con los que no llegan a las clases presenciales. Así es.
Sí, porque hay que recordar que el semipresencial es que una parte está en su casa y Exacto. la otra parte está en el aula. Ellos se equivocaron, ellos creen que nosotros lo que queremos es no trabajar. Ellos se equivocan, hacen mala lectura. No, nosotros lo que buscábamos era un poco prevenir las muertes. Mire, desde el día que se hizo, que nuestros compañeros, especialmente nuestro secretario general, don Jorge Villegas, pidió públicamente a la ministra que se cerraran las escuelas. Desde ese día para acá han muerto 24 profesores. Bueno, yo solo a una periodista que me pidió información, le envié 19 fotografías de compañeros que murieron. En 2 semanas y media han muerto 24 profesores. Y la ministra de Educación dijo que no tenía sentido la petición de nosotros. Sí tuvo sentido, señora ministra. Yo creo que más de algunos de esos 24 los pudimos haber salvado. Los pudimos haber salvado. Pero así fue la decisión política. Los maestros están pero muy desencantados con ese tipo de comportamientos. Sí. Porque parece que tenemos un doble discurso ya. Se recuerda cuando antes decían que con uno que estuviera en riesgo, había que ponerlo a salvo. Ahora no. Ahora sigan yendo. Mire, aquí hay dramas. Allá en el tránsito San Miguel. Escribí una maestra donde dice que el barrio el barrio donde está la escuela está totalmente infectado de COVID y no les permiten cerrar las escuelas. Ya murieron varias personas ahí y no les permiten cerrar. O sea, no sé qué es lo que están buscando, qué es lo que pretenden, pero sí, son 24 vidas en 2 semanas y media. Claro, esto no solo está tocando a los profesores, hay que aclararlo. Sí, claro. Sí, un solo día, no sé, 1 o 2 días murieron 3 curas, leía yo ayer. Es terrible. Y es que ahí donde hay concentraciones de personas, ahí está el virus. Así es. Licenciado, nos vamos a la última pausa para cuando regresemos ya a la conclusión de nuestro programa. Así que de inmediato vamos a los comerciales. Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, ya con las conclusiones, pero antes un detalle, licenciado, es que por 15 días se adoptó una medida que el personal de oficinas trabajara de forma de teletrabajo. ¿Sí? Esto viene a tener una controversia en cuanto a las de oficina y lo que reciben a los niños. Bueno, pareciera que las vidas de los profesores son menos importantes que la vida de los burócratas que están en esas oficinas. Se cerró el Ministerio de Educación con una buena parte en teletrabajo y un grupo ahí. Las departamentales de educación, en cada uno de los departamentos, también se han cerrado. Pero las escuelas no se podían cerrar. No obstante que hubiesen casos, con pruebas científicas que habían casos. Bueno, han llegado al extremo de decir que si la profesora María, que atendía 1er grado, es la que salió infectada, que se vaya, hay que desinfectar la zona, el aula y las áreas comunes, y los demás tienen que estar llegando. Parece que hay una discriminación en cuanto a la importancia de la vida, y me parece que eso no es una buena acción de un funcionario. Ok, licenciado, hasta acá llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, hombre. No, le agradezco a usted y estamos a la orden. Perfecto. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado. Que tenga una feliz noche de lunes y también feliz inicio de semana. Bendiciones.